siguiendo con temas de salud, mire, según cifras de la Asociación Internacional de Alzheimer, hay más de 38 millones de personas en el mundo con demencia y para 2030 este número aumentará a casi 66 millones y en 2050 a 115 millones. La enfermedad de Alzheimer es degenerativa del cerebro y es el prototipo de las demencias por ser la más frecuente. Este padecimiento es considerado la epidemia del siglo XXI, pues uno de los principales factores de riesgo es la edad y cada vez vivimos más. Se estima que la prevalencia en personas de 65 años es de 5%, pero a partir de esa edad y hasta los 85, el porcentaje se duplica cada 5 años. Así lo informó Margarita Becerra Pino, ella es académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien recalcó que el riesgo de padecerla se estabiliza de los 85 a los 90 años. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 45% de la población mayor de 85 ya presenta algún tipo de demencia.